para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación al Instituto Nacional de Medicina Materno-Perinatal de la ciudad de Lima, al doctor Alberto y a todos ustedes por la participación en este curso internacional de medicina y obstetricia crítica. Vamos a revisar este tema, que es un tema que me parece muy bonito, muy interesante, porque es uno de los avances que hemos tenido nosotros los obstetras en investigación en preeclampsia y en trastornos hipertensivos, que son los factores angiogénicos y la monitoría hemodinámica de las pacientes con trastornos hipertensivos y con preeclampsia durante el embarazo. Es importante porque muchas de las pacientes que nosotros vemos en nuestra práctica clínica diaria son pacientes que cursan con trastornos hipertensivos, y mucho más importante porque del 14 al 20% aproximadamente de las muertes maternas que se presentan en el mundo están dadas por complicaciones secundarias a trastornos hipertensivos durante el embarazo o a preeclampsia. Vemos que los trastornos hipertensivos van a tener impacto tanto en la salud materna como en la salud perinatal. Los trastornos hipertensivos son causa de aproximadamente el 40% de los recién nacidos pretérmino y de un importante porcentaje de bebés que nacen y fallecen por prematuridad, de muerte materna y de complicaciones para la madre a largo plazo, cardiovasculares, complicaciones neurológicas, porque los accidentes cerebrovasculares y los infartos tempranos son más frecuentes en estas pacientes, y esto se explica por trastornos hipertensivos que ya sufrieron durante sus periodos de gestación. Entonces, ¿cuál es la importancia de revisar este esquema y ver los trastornos hipertensivos y la preeclampsia desde otro enfoque y salirnos de ese enfoque que tenemos de que preeclampsia es solamente la paciente que está edematizada y tiene una hipertensión y se documenta hipertensión? Y esto es importante porque los trastornos hipertensivos en el embarazo y la preeclampsia como tal tienen una presentación clínica que puede ser muy variable, puede ir desde hipertensión asintomática. La paciente tiene una hipertensión asintomática, pero está haciendo una lesión de órgano diana. Se puede presentar como una emergencia hipertensiva crítica, un compromiso circulatorio, una lesión de órganos y un compromiso fetal. Entonces, estamos muy acostumbrados a ver una preeclampsia muy característica, muy típica, y yo creo que es cuando ahí perdemos el enfoque y el diagnóstico temprano de la paciente que se puede complicar por un trastorno hipertensivo. Entonces hay pacientes que el diagnóstico va a ser muy fácil, pero hay pacientes que sí nos ponen a pensar en que realmente estén cursando con una preeclampsia. Entonces, el llamado que los quiero invitar es que debemos adaptar la atención clínica hacia los resultados para mejorar los resultados maternos y perinatales adversos que están asociados a los trastornos hipertensivos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Conociendo cuál es la patogénesis de la enfermedad subyacente. Este es un conflicto que se ha venido dando en los últimos tiempos. Antes creíamos que los trastornos hipertensivos y principalmente la preeclampsia venía dada solamente por una alteración confinada a la placenta, lo que nosotros consideramos como una mala perfusión, una mala adaptación placentaria. Pero vemos que los estudios han mostrado que el sistema cardiovascular y que esa mala adaptación cardiovascular que puede tener la paciente durante su estado de gestación también tiene una implicación en la fisiopatología de la preeclampsia. Entonces, en este momento estamos entre, ¿es la preeclampsia y los trastornos hipertensivos es una enfermedad subyacente subrogada solamente a la placenta o es una enfermedad a nivel cardiovascular? Yo creo que realmente es una reciprocidad entre los dos sistemas, y vamos a ver qué investigaciones tenemos. Conocer
cuál es el órgano implicado, cuál es la fisiopatología implicada en los trastornos hipertensivos, nos permite diseñar estrategias de prevención, predicción, hacer vigilancia por estudios hemodinámicos, vigilancia por biomarcadores y dar posibles tratamientos. Se están haciendo investigaciones con ARN mensajero de factores angiogénicos para poder contrarrestar las consecuencias derivadas de la preeclampsia. Entonces, como les decía, hay dos puntos, uno que es la enfermedad placentaria y otro que es el sistema cardiovascular. Entonces, hay pacientes que pueden tener una pobre reserva cardíaca y se embarazan. Por ejemplo, una paciente con una edad avanzada, una edad materna avanzada, una paciente que tiene un síndrome metabólico y se embaraza, o una paciente que es hipertensa crónica que su sistema cardiovascular por su hipertensión crónica ha tenido modificaciones a largo plazo y hacen que tenga ella de entrada una pobre reserva cardiovascular que no va a compensar los cambios hemodinámicos que implica un embarazo. Tenemos pacientes que tienen una demanda excesiva, entonces su sistema cardiovascular se describe como un sistema cardiovascular normal, pero la señora tiene una demanda excesiva, es decir, tiene un embarazo gemelar. Vemos que los trastornos hipertensivos son más frecuentes en las pacientes con embarazo gemelar, con fetos macrosómicos, con un embarazo prolongado. Entonces, todas estas malas adaptaciones cardiovasculares pueden influir en la función placentaria, en esa placenta nueva que se está formando, y esto me lleva a restricción del crecimiento intrauterino, afectación a lo que llamamos al compromiso fetoplacentario, que se manifiesta clínicamente como una restricción del crecimiento intrauterino, y clínicamente ese cambio en la hemodinamia sistémica y esa disfunción endotelial que se genera va a manifestarse clínicamente como hipertensión, proteinuria, daño a órgano blanco con edema cerebral, por ejemplo, con disfunción hepática, con disfunción renal. Entonces, vemos cómo los estudios han tratado de decir, bueno, entonces, ¿quién es el culpable? El culpable es la placenta, el culpable es el sistema cardiovascular de la mamá, o no hay un culpable, sino que es una actividad recíproca. Y el doctor Karumanchi, él habla en este artículo, que es un artículo muy bueno, de lo que se conoce como el eslabón perdido. Entonces, él más o menos allá en el 2014-2016 habla de ese eslabón perdido, y él dice que hay una sustancia que nos puede explicar cuál es la fisiopatología de los trastornos hipertensivos y por qué hay un compromiso hemodinámico sistémico de la paciente, y que nosotros lo vemos clínicamente. La preeclampsia no solamente se queda confinada al embarazo, a lo que es la placenta, sino que se vuelve una enfermedad multisistémica. Entonces, él dice que el doctor Karumanchi nos dice que ese eslabón perdido entre el sistema cardiovascular y el funcionamiento placentario es lo que nosotros conocemos como los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Los factores angiogénicos, los factores antiangiogénicos, este es un receptor, eso es una proteína, perdón, sí, es una proteína que funciona como un receptor, que vemos, esta es la morfología normal de esa proteína, es una proteína de anclaje hacia la membrana celular, y vemos normalmente como ella tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular que permite el anclaje a esa membrana celular. Y este factor lo que hace es permitir la unión de factores angiogénicos, principalmente el factor de crecimiento vascular y el factor de crecimiento placentario. Vemos que en las pacientes con preeclampsia, esta proteína de anclaje sufre una modificación. Esta es una de las variantes, el SFLT1, y este es el SFL14. Ellos sufren una modificación y hay una pérdida de este dominio intracelular. Entonces, ellas no pueden hacer esa función de anclaje a la membrana celular y van a quedar libres en el plasma.
Los factores angiogénicos han sido muy estudiados y son muy importantes cuando hablamos de toda la transformación de las arterias espirales. Vemos como la vascularización placentaria, para que se dé esa vascularización normal, adecuada, requiere un equilibrio adecuado entre moléculas que me van a regular lo que es la angiogénesis y la remodelación de los vasos. Y aquí entra a formar parte los factores angiogénicos. Entonces, se han estudiado dos principalmente: el factor de crecimiento vascular y el factor de crecimiento placentario. Estos factores son angiogénicos, son indispensables no solamente para la vascularización placentaria, sino que son indispensables para mantener la salud endotelial en varios de los tejidos cuando la paciente se embaraza. Y entre esos tejidos están las adaptaciones cardiovasculares del embarazo. Se han hecho estudios tanto en animales como en humanos en los que se ha encontrado que la presencia de una cantidad adecuada de factores angiogénicos, tanto el BEPS como el factor de crecimiento placentario, produce una disminución significativa de la resistencia vascular sistémica desde que inicia el embarazo, que es un cambio esperado en una paciente con un embarazo normal, que haya una caída de la resistencia vascular sistémica. Me van a ayudar a mantener la presión arterial normal a medida que, por los cambios hemodinámicos fisiológicos del embarazo, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta el gasto cardíaco. Y tienen efectos también en la remodelación cardíaca. Este es un estudio en animales donde ellos encontraron principalmente en ratoncitas. Ellos lo que hicieron fue ver qué pasaba con la hemodinamia y con la masa del ventrículo derecho en en las ratoncitas que por modificación genética se habían quitado los factores angiogénicos, que son estas de acá, los del cuadrito transparente. Entonces, miren que los animales que no tenían, que se había suprimido la secreción de factores angiogénicos, no hacían ese cambio a nivel de la presión arterial sistólica, a pesar de que el animal estaba aumentando sus días de gestación. No había cambios, no había una reducción a nivel de la presión arterial sistólica. Vemos ni sistólica ni la diastólica. En cambio, los que tenían una adecuada producción de factores angiogénicos, había esa caída de la resistencia vascular sistémica. A nivel del gasto cardíaco, vemos que no hay cambios, o sea, no hay un aumento del gasto cardíaco, que es lo esperado durante el embarazo en los que no tienen secreción adecuada de factores angiogénicos. No hay un volumen sistólico adecuado en esos animales que no tienen factores angiogénicos, a diferencia de los que sí tienen, y no hay esa remodelación esperada en la masa ventricular en aquellas ratoncitas que no tienen una cantidad adecuada de factores angiogénicos. Entonces, este estudio, que es un estudio en animales, nos demuestra que la cantidad adecuada de factores angiogénicos me permite hacer los cambios fisiológicos hemodinámicos que se necesitan para un embarazo normal. Entonces, ¿qué vemos en el embarazo normal? Y esta es una gráfica que nos ilustra muy bien. En el embarazo normal hay un aumento de factores angiogénicos. Vemos este, que es el factor de crecimiento vascular, y este, que es el factor de crecimiento placentario, este, que es su receptor del que hablamos, que tenía un dominio extracelular y un intracelular. Entonces, en el embarazo normal hay una liberación de esos factores angiogénicos, y esos factores angiogénicos se unen a su receptor, que es el SFLT, a nivel de la membrana en las células placentarias. Eso lleva a una vasodilatación y mantiene la salud del endotelio. En cambio, en la paciente con preeclampsia vemos que hay un aumento de los factores angiogénicos, con la modificación de que no tienen el receptor intracitoplasmático, es decir,
que estos factores antiangiogénicos están libres en la circulación en una mayor cantidad y lo que hacen ellos es secuestrar esos factores angiogénicos y no permiten su unión al endotelio. Eso me lleva a vasoconstricción, a disfunción endotelial, dada porque hay una disminución de la secreción de prostaciclinas, de óxido nítrico y hay una liberación de procoagulantes. El problema es que esto no se queda confinado a la paciente. Estos cambios a nivel del endotelio no se queda confinado a la placenta, sino que estos factores angiogénicos, antiangiogénicos, circulan libres en toda la circulación de la paciente y llevan a una disfunción endotelial en todos los vasos maternos que me llevan a una disfunción orgánica múltiple, que yo clínicamente la veo como hipertensión, como una enfermedad glomerular, con secreción de proteinuria, con edema cerebral, alteraciones hepáticas, edemas hepáticos o anormalidades en la coagulación. Entonces, yo siempre les digo a mis residentes, la preeclampsia es una enfermedad que se comporta como una sepsis. Es una enfermedad multisistémica, multiorgánica. Por eso las pacientes con preeclampsia pueden fallecer por una enfermedad multisistémica. Entonces, esto es lo que el doctor Karumanchi trató de unir entre lo que conocemos ya y conocíamos hace mucho tiempo de la alteración a nivel placentario y de las alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces, estamos viendo que la placenta y el sistema cardiovascular de la paciente embarazada funciona como un modelo integrado y eso nos permite que la hemodinamia durante el embarazo se mantenga en niveles normales de acuerdo a los cambios fisiológicos. Y esta es la hemodinamia normal de una paciente embarazada. Entonces, vemos que desde el primer trimestre de la gestación, aproximadamente a la semana 5 del embarazo, hay un aumento importante del gasto cardíaco medido en litros por minuto en esa paciente que se mantiene hasta el posparto. Esto es en el embarazo normal. Y quiero que revisemos esto porque vamos a ver cómo cambia la hemodinamia en la paciente con preeclampsia. La resistencia vascular sistémica, medida en DINAS, vemos que desde que la paciente se embaraza, también aproximadamente desde la semana 6 de gestación, hay una disminución importante de la resistencia vascular periférica, que va a ser mucho mayor entre el segundo y el tercer trimestre y se mantiene esa disminución hasta el posparto. Entonces, en la paciente embarazada normal, su hemodinamia, el gasto cardíaco aumenta desde el primer trimestre de la gestación y la resistencia vascular periférica disminuye. ¿Cómo se comporta el gasto cardíaco en una paciente con preeclampsia? Entonces, han hecho estudios que nos han demostrado que depende si es una preeclampsia de inicio temprano o es una preeclampsia de inicio tardío. Este es el gasto cardíaco esperado en una paciente embarazada normal. Entonces, como ya revisamos, aumenta a medida que pasa el embarazo. ¿Qué pasa con la paciente que hace una preeclampsia tardía? ¿Y qué pasa con una paciente que hace una preeclampsia de inicio temprano? Miramos que la paciente con preeclampsia de inicio temprano no alcanza ese aumento del gasto cardíaco de una embarazada normal. La paciente con preeclampsia de inicio tardío tiene un aumento, sí, del gasto cardíaco, pero tampoco ese aumento alcanza el gasto cardíaco esperado. Entonces, primer mensaje aquí, preeclampsia de inicio temprano, gastos cardíacos bajos. Preeclampsia de inicio tardío, la paciente mantiene el gasto cardíaco, pero no va a alcanzar esos valores que vamos a esperar en una hemodinamia normal. ¿Cómo se comporta la resistencia vascular total? Esta es la paciente de una embarazada normal. Ya dijimos que disminuye la resistencia vascular total en la paciente. En una preeclampsia de inicio tardío, vemos que hay una disminución también de esa resistencia vascular
total, pero miren que no alcanza el valor esperado para una paciente embarazada normal y llamativamente en la paciente con preeclampsia de inicio temprano no hay cambios en esa resistencia vascular total a pesar de que aumentan las semanas de gestación, mantiene alta la resistencia vascular total. De aquí están cómo hay cambios a nivel hemodinámico de los que podemos hablar de los fenotipos hemodinámicos en preeclampsia. Entonces, la hemodinamia sistémica, conociendo la hemodinamia sistémica, la medición de los biomarcadores me llevan a lo que ahorita estamos tratando de hablar, que son los fenotipos de hipertensión en el embarazo. Es decir, no todas las pacientes con hipertensión en el embarazo se comportan de una forma típica. Y quería mostrarles que es un resumen de lo que vimos, cómo se comporta la preeclampsia de inicio temprano. Entonces, estas pacientes van a tener un perfil hemodinámico consistente en bajo gasto cardíaco. Una resistencia vascular periférica, como vimos, elevada, no hay cambios, a pesar de que avanzan las semanas de gestación, las pacientes con preeclampsia per término mantienen una resistencia vascular periférica alta. Van a tener mucho compromiso a nivel de la geometría del ventrículo izquierdo. El 50% de ellas tienen remodelación concéntrica, el 5% van a tener una hipertrofia concéntrica y el 20% van a tener una hipertrofia excéntrica. Miren la diferencia de la preeclampsia de inicio tardío. ¿Qué podemos encontrar en un ecocardiograma de una paciente con una preeclampsia pretérmino? Una hipertrofia excéntrica. Si podemos hacer estudios de función miocárdica con straining, podemos encontrar que el 85% de estas pacientes que desarrollan preeclampsia de inicio temprano van a tener alteraciones a nivel de la relajación ventricular. Van a tener el 60%, o sea, más de la mitad, alteraciones en la contractibilidad. Lo que pasa es que nosotros casi nunca le pedimos un ecocardiograma a una paciente con preeclampsia y muchas veces el cardiólogo que nos apoya no tiene los métodos y el software para hacer strain y straining que nos permite ver si hay alteraciones de la relajación y de la contractibilidad, principalmente de la relajación. Alteraciones en la función diastólica, miren que el 50% hacen alteraciones en la función diastólica y hasta el 25% pueden hacer una disfunción sistólica. Entonces vemos como la preeclampsia de inicio temprano tiene un comportamiento hemodinámico de bajo gasto cardíaco, alta resistencia vascular periférica, puede tener alteraciones en la relajación, en la función miocárdica y hasta el 25% de esas pacientes pueden tener una disfunción sistólica. Se asocia mucho a restricción del crecimiento intrauterino. En contraste, la preeclampsia de inicio tardío va a tener un alto gasto cardíaco, no alcanza los valores hemodinámicos de un embarazo normal, pero los gastos cardíacos cuando se miden en esas pacientes son mayores, tienen una baja resistencia vascular periférica y miren que casi no tienen cambios o ellos no van a producir ni hipertrofia excéntrica ni disfunción sistólica. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una evaluación de esos perfiles hemodinámicos? Nosotros contamos con este método que es la bioreactancia, es el Starling. Con esto hemos podido hacer medición no invasiva del gasto cardíaco de las pacientes, del índice cardíaco y de la resistencia vascular sistémica, del volumen sistólico y ver cómo se está comportando la paciente con preeclampsia a nivel hemodinámico.
Línea arterial. Siempre las pacientes con preeclampsia, con crisis hipertensiva, deben tener una monitoría de la presión arterial que nos permita guiar cuál va a ser el manejo antihipertensivo que la paciente necesite. Y este es un llamado. Miren, esta paciente es una paciente de 32 semanas que consultó por síntomas de vasoespasmo. La señora refería a cefalea, edema de miembros inferiores, y como ustedes ven, la presión tomada con la monitoría no invasiva era una presión normal. Sí tenía una presión arterial media alta, pero realmente uno se puede confiar en esta paciente y puede decir, bueno, la señora no está tan hipertensa. Ya cuando le pasamos la línea arterial, miren que el registro es muy diferente entre presión arterial invasiva y no invasiva, y por lo tanto el manejo de esta paciente hemodinámico va a ser diferente. La ecocardiografía, como les decía, otro mensaje es siempre las pacientes con preeclampsia, sobre todo las pacientes con preeclampsia pretérmino, debemos buscar si tienen algún tipo de disfunción o no cardíaca. Y realmente monitorizar a las pacientes con hipertensión durante el embarazo puede llevar a una disminución de la mortalidad. Esto es un estudio donde ellos muestran cómo, mire, hay un control de la hipertensión severa cuando la paciente estaba con una adecuada monitoría y cuando ese manejo de la hipertensión se hacía con una monitoría adecuada, a diferencia de las pacientes que solo empezamos a aplicarles bolos de la betalol. Y cómo había cambios a nivel del peso al nacer en las pacientes que fueron monitorizadas y el tratamiento siguió por algún tipo de monitorización. Entonces, la invitación es que cuando tengamos una paciente con preeclampsia, ese manejo que nosotros hagamos de la paciente siempre sea basado en perfiles hemodinámicos con el monitor que yo pueda tener a la mano. Si tengo una línea arterial, si yo tengo una forma de hacer medición no invasiva de gasto cardíaco, de resistencia vascular periférica, utilizarlo y hacer una medición de factores angiogénicos. Este es un resumen donde vemos que no todas las pacientes se benefician de un medicamento en Colombia. En la mayoría de los sitios contamos con la betalol y las pacientes lo que hacemos es para ese tratamiento de la crisis hipertensiva administrar la betalol y vemos que eso no siempre es el medicamento para el perfil hemodinámico que la paciente tenga. Entonces, ese uso de antihipertensivos debe estar guiado hacia el perfil hemodinámico que yo tenga con mi paciente. Entonces vemos cómo el avance en los estudios en preeclampsia, tanto en diagnóstico de preeclampsia a través de factores de riesgo, Doppler de arterias uterinas, cribado desde el primer trimestre con factores angiogénicos, nos ha permitido tener una terapia o implementar una terapia preventiva y controlar esos factores. Y ya cuando la paciente se diagnostica con hipertensión, hacer monitoría hemodinámica, medición de factores de relación factores angiogénicos, antiangiogénicos, y la medición del crecimiento me permiten hacer un seguimiento de la paciente y ver hasta cuándo ese embarazo se pueda mantener, siempre y cuando yo tenga un equilibrio entre la salud materna y la disminución de la prematuridad. Les agradezco mucho su atención, la invitación a este evento y quedamos prestos para las preguntas en la sesión de preguntas. Muchas gracias.